Aleluya, saludo a los que están conectados por las redes. Hoy es un día que el mundo cristiano celebra, ¿verdad? Y es bueno recordar ese acontecimiento tan maravilloso donde Jesús entregó su vida en la cruz para darnos libertad. A mí lo único que me preocupa o me llama la atención de este tiempo es que la gente sigue actuando en muchos lugares como si estuvieran en la escena original, ¿verdad? Donde la gente no sabía lo que iba a pasar, donde la gente tenía una esperanza y muchos perdieron la esperanza porque vieron a su maestro, vieron al que hacía milagro y prodigio morir en una cruz, porque ellos esperaban a un rey, ¿verdad?, que los venía a libertar del gobierno corrupto que vivía en aquel tiempo. Y pues, Jesús venía a ser un rey para darnos una vida eterna y una vida espiritual, ¿verdad? Y esa gente se desconsolaron, su esperanza se perdió, inclusive de muchos de los que andaban con Jesús estaban tristes. Pero después de casi 2000 años, nosotros que tenemos ahora el privilegio de conocer la historia, que ellos no conocían en ese momento, que la conocieron porque Jesús resucitó, vieron la grandeza de la resurrección de Jesús. Pues entonces, de un día como hoy, en vez de estar triste como hace mucha gente, ay Dios mío, y un montón de cosas, es un día de llegar a la iglesia haciendo fiesta, llegar a una iglesia con júbilo, llegar a la iglesia con un deseo de alabar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Después de 2000 años, saber que Él murió en la cruz para darme libertad, y que sabiendo que aún el hombre, su corazón está inclinado a alejarse cada día y cada día más de Dios, Él sigue buscando la manera de libertarnos. Es ese momento para que ahora mismo nos podamos levantar y darle la mejor alabanza que podamos darle al Señor en este día, porque Él ha sido bueno, para siempre ha sido su misericordia, y no se cansa de seguir buscándonos para darnos libertad y ayudarnos a que nos sigamos reconciliando y acercándonos cada día más a Él. Aleluya, aleluya, que seamos la iglesia que podamos gritar siempre: Hosana, salve, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, y que con nuestro estilo de vida le glorifiquemos, en vez de con nuestro estilo de vida decirle: crucifícalo. Aleluya, amén. Esa es la belleza de este día, de celebrar este día. Aleluya, de celebrar la grandeza de lo que Él hizo. Bendito sea Dios. Aleluya. Oh, te adoramos, te bendecimos, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Porque si fuera humano ese Dios, Él posiblemente estuviera mirando nuestras debilidades, nuestras bajezas, nuestros errores. Que en un momento dado Él dijo: yo no voy a contender más, mi espíritu no va a contender más con el ser humano, porque está inclinado siempre a hacer lo malo. Pero aún así, Él siguió trabajando con el ser humano para darle libertad en todas las épocas, en todas las dispensaciones. Ha sido el mismo, el Dios que no cambia, y que cada día aumenta más su labor con nosotros. Amén. Pueden sentarse, amados. Ahora, qué lindo, ¿verdad?, que cuando empiezo a mirar la relación de Dios, hay unos pasajes bíblicos, voy a unir esto más adelante con lo del día de hoy, que a mí me llaman mucho la atención. Quisiera traérselo. Y es que ese Dios, escuche bien, ese Dios que dice en la Escritura que nos conoció a nosotros antes de que alguien más te conociera en la tierra, que te conoció a ti primero que tus propios papás. Ese Dios que dice que te formó con sus propias manos, que desde antes de que tú te estuvieras formando en el vientre de tu mamá, ya Él te había señalado. Al profeta le dijo: te escogí para que fueses profeta. ¿Alguien dice amén a eso? Te santifiqué.
antes de que nuestros padres se conocieran. Imagínense, antes de la fundación del mundo. Que ese mismo Dios es el único que conoce la verdadera senda que a nosotros nos va a dar vida y que nos va a prosperar y que nos va a llevar a poder darle el mayor potencial para el cual Él nos hizo. Si nosotros logramos conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, nosotros vamos a entender para qué fuimos creados. Nosotros pensamos que fuimos creados por nuestros padres. No, fuiste creado por un Dios todopoderoso que te conoció antes de que tus padres te conocieran. Entonces Pablo dice, para darle más fuerza, Pablo dice que cuando él era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Pero miren lo que dice el 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Miren ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Yo no sé si a usted eso le llama la atención. A un apóstol ya, a Pablo, un hombre que sabía tanto, escribió casi todo el Nuevo Testamento, llega a decir: yo quiero saber cómo yo fui conocido. Y cuando tú entrelazas eso con los demás textos, tú dices, Pablo tenía bien claro que él quería seguir hacia adelante, que no se iba a detener, que iba a seguir avanzando, no importaba lo que pasara en su vida, porque él sabía que al final tenía que encontrarse con aquel que le puso un nombre, que no fue Pablo, que fue mío eres tú, para encontrarse con ese Dios que lo conoció antes de que él se conociera, para aquel Dios que estableció un camino para él, igual que para nosotros. Ese Dios maravilloso que aún conociéndonos a nosotros, que se dio cuenta que después que nos creó, nosotros estamos todo el tiempo inclinados a alejarnos de Él. Que aunque venimos a la iglesia, nuestra inclinación es buscar más las cosas de esta tierra que las cosas del cielo. Es una realidad, nos pasa casi todo en algún momento dado, a unos más que a otros menos, pero nos pasa. Entonces, pero lo que me enamora de Dios es que Él no se cansa de amarme. Es que Él no se cansa de buscar la manera de libertarme. Él no se cansa de buscar la forma de que yo me acerque a Él. Ese que nos liberta, ese maravilloso Dios, ese precioso Dios que siempre va a buscar cómo libertarnos. Ese Dios que libertó a Adán y Eva de la vergüenza de conocer que estaban desnudos. Si hubiera sido tú y yo, lo hubiéramos dejado. Ese Dios que libertó a Caín aún después de haber asesinado a su hermano, porque lo marcó para que nadie le hiciera daño. Ese Dios que se cansó del pecado de la humanidad, pero salvó una familia después del diluvio para darnos continuidad. Ese Dios que en un momento dado le dijo a Moisés: yo voy a matar a todo el pueblo que no obedece y te voy a dar un pueblo nuevo. Y que el hombre le hablara y que se atreviera a decirle aún al Señor que se arrepintiera, porque lo conocía tanto que le decía: tú no eres así. ¿Cómo es que tú vas a matar a tu pueblo si tú no eres así? Tú lo amas. Y los perdonó. Ese Dios que libertó al pueblo de Israel de la esclavitud, de ese gobierno de ese tiempo, por medio de la sangre de un cordero perfecto, de un macho cabrío perfecto, y poniendo esa sangre en los dinteles de su puerta para cuando el ángel de la muerte pasara, lo viera, pasara por encima de esa casa, con esa sangre preciosa, maravillosa y poderosa de él. Ese Dios que libertó a Sadrach, a Mesach y a Abednego del gobierno de ese tiempo, de un decreto que había, y ellos se mantuvieron firmes adorando al Dios de sus padres, y fueron echados a un horno de fuego, y allí se le apareció el mismo Dios que me libertó a mí, te libertó a ti. El mismo hijo de hombre que se le apareció allí, danzó con ellos en medio del fuego y nada les pasó. Ese mismo Dios que nos liberta
por otro decreto de otro gobernador, fue y libertó a Daniel de los leones. El Dios que no se cansa de libertar a su pueblo. Miren lo que dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo del 18 al 21. Dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. O sea, nunca más tendrán vergüenza, serán avergonzados. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará ¿qué? Grandes cosas. El Dios que te liberta no te liberta simplemente para que te sientas bien, te liberta porque quiere hacer contigo grandes cosas. Y murió en la cruz no solo para darnos salvación y libertad, sino para hacer con cada uno de nosotros grandes cosas, para que nosotros entremos en su agenda de trabajo, para darnos empleo en su reino, para darnos el ministerio más poderoso que puede tener cualquier ser humano que cree en Jesucristo, que es el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio. La gente quiere el ministerio, pues ahí tiene el mejor. Reconcilia a la gente con Jesús. Ese es el mejor ministerio. Solícito, que significa que pone atención, que es diligente, que es amable al atender o servir a alguien. Ese es el Dios. El Dios que nos sigue libertando. Ese mismo Dios que cuando vio que su pueblo seguía alejándose de él, pienso yo, esa es mi forma de verlo, de momento dijo: le decía a Denny en el camino, como que parece que Dios dijo: vamos a dejar a la gente tranquila por un tiempo y vamos a crear una nueva estrategia. Y estuvo callado 400 años. Después de trabajar con el pueblo de Israel y trabajar duro con el pueblo de Israel y ver que cada vez que el pueblo de Israel recibía un milagro de Dios, al tiempito se alejaban de nuevo. Que Dios sanaba a enfermos y alababan a Dios, y de momento se iban a adorar a otros dioses. Hoy no es diferente. Hoy no es diferente. Entonces, después de 400 años, Dios dice: vamos a manifestarnos otra vez. Entonces se manifiesta por medio de su Hijo, que se humilla a sí mismo y toma forma de siervo y viene a esta tierra y empieza una vida tremenda con el único objetivo de libertarnos de la opresión que había en ese tiempo también. ¿De qué? Del gobierno, de los gobernantes de ese tiempo. Escuche bien. Y ahí comienza Jesús a caminar y empieza a libertar a muchos. Y va y se encuentra una mujer adúltera y le da libertad. ¿Dónde están los que te acusan? No hay nadie que te acuse, no hay nadie que te condene, ni aún yo te condeno. Pero le dijo: vete y no peques más. Y mucha gente habla de lo que él hizo con la adúltera, pero esa última parte no la mencionan. Que Jesús le dijo: vete y no peques más. Y en una parte dice: para que no te vaya peor, o para que te vaya bien. Y viene y aparece y le busca una mujer samaritana que la gente de aquel lugar no querían ni saber de ella, y ella tenía que ir a buscar agua al pozo en una hora donde nadie iba para poder sentirse tranquila, y allí se le aparece Jesús para hablar con ella y darle libertad y convertirla en una evangelista tremenda. Porque hay un propósito grande. Fuiste creado y creada para un propósito grande. No para estar agarrado, agarrada, llorando por las cosas que pasan en esta tierra y quejándote, que son fuertes. Pero si tú entras en el gran propósito de Dios, Dios te va a dar a ti la capacidad de también vencer las situaciones que vivimos en esta tierra. Bendito sea Dios.
Un Jesús que caminó igual que en el Antiguo Testamento, libertando gente, y se encuentra con 10 leprosos y los liberta. Con la situación de que de esos 10 leprosos solamente uno le siguió. Solamente uno decidió seguirlo. Wow. Se encuentra un ciego de nacimiento y le da libertad. Y ese ciego se convierte en un tremendo evangelista. Por poco hace que se conviertan los religiosos de ese tiempo. Ese Dios que hoy mucha gente celebra, que murió en la cruz y que entregó a su hijo también, ese Dios está aquí. Usted que está por las redes, si usted escuchó lo que yo dije, que ese Dios que ha libertado toda la humanidad. Yo dije que estaba aquí y 2 personas más dijeron amén. Usted que está en su casa, disfrúteselo. Ese Dios maravilloso que vino a libertarnos, que empezó a hacer milagros y prodigios, decidió un día entrar a Jerusalén. Y como decía Pastor Denny, en ese proceso tremendo de castigo que le dieron, en esa película se ve como mirando a la distancia, porque él solamente murió porque estaba pensando en cada uno de nosotros. Si él hubiera pensado solamente en él, no hubiera dejado su primera gloria, no hubiera dejado su gloria primera. Pero él pensó en la creación, él pensó en que desde ya él nos conocía. Si nosotros podemos entender que es el Dios que me conocía, pues yo quiero conocer eso. Yo quiero saber cómo a mí me conocieron en el cielo. Y cómo es que ahora Dios quiere que yo regrese allí con una gloria mayor. Aleluya. Ese Dios entró a Jerusalén y en el proceso que pasó ahí antes de ir a la cruz, él fue al templo, él le cayó a puño al templo, latigazo a la gente, él viró las sillas patas arriba. Parece que a muchos de nosotros a veces hace falta que él llegue y nos vire la vida patas arriba, porque nuestras vidas se han convertido en algo más terrenal que diciendo nosotros que somos el templo del Espíritu Santo. Este templo nos ha convertido en una casa de oración. Y cuando hablan de oración parece que la gente reprende al enemigo, y Jesús viniendo a virar nuestras vidas para hacernos bien, para que nuestra casa, nosotros, nuestra vida se convierta en una casa de oración, en un templo sagrado de Él. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ese Dios que llegó a hacer milagros y prodigios, en un momento dado lo pusieron al pueblo a elegir entre él y Barrabás. Y yo quiero que usted vea esta escena hoy. Jesús y Barrabás. ¿A quién usted hubiera escogido? En ese tiempo, usted hubiera escogido a Jesús y ese pueblo estaba gritando de Hosana. Pero cuando vieron su esperanza perdida y que ya no le convenía, porque lo que buscaba no lo conseguía, porque posiblemente sus oraciones no estaban contestadas al tiempo que ellos querían, porque el propósito de su vida de que buscar un gobernador que lo libertara de ese gobierno corrupto que había en aquel tiempo no se daba, y ellos veían su esperanza perder porque no podían esperar en el Dios, porque no creían todavía. Ellos decían, Él es el que nos va a libertar, ha hecho tantas cosas, Él tiene que venir del cielo. Pero en ese momento ellos no entendían que Jesús tenía que morir. Se viran. Miren, mucha gente le pasa eso. Está Barrabás, el mundo, y está Jesús, que es eterno y celestial, espiritual. Y cuando las cosas no les convienen, escogen a Barrabás. Pero en ese momento, el poder del cielo, porque si hubiéramos estado nosotros hubiéramos dicho, el inocente aquí es. No sé, el mismo gobernador decía, no tengo cómo acusarlo. Él no tiene nada para que lo mate. Él es inocente, pero el poder de Dios, que ya tenía su estrategia ya establecida para salvarnos a nosotros y libertarnos, confundió a los religiosos, confundió a todo el mundo. ¿Y qué hicieron? Escogieron a Barrabás.
Ahora, vamos a la escena ahora, la segunda escena. Esto es la segunda season. Ya vimos la primera, ahora la segunda. Ahora llevan a Barrabás y le caen a latigazo. Ahora toman a Barrabás y le ponen la corona de espina. Ahora va Barrabás cargando la cruz. Y ahora va Barrabás y lo clavan en la cruz. Y allí va Barrabás y le tierran la lanza en el costado. Y allí está Barrabás y trata de decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y allí está Barrabás derramando su última gota de sangre. ¿Qué pasaría si hubiera sido Barrabás? Nada. El decreto de maldición que tú y yo teníamos no se hubiera quitado. Porque tenía que ser un cordero perfecto. No podía ser cualquier persona. Tenía que ser solamente el Hijo de Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El caballero de la cruz. Aleluya. Gracias. Es tan interesante. Porque si hubiera sido Barrabás, cuando cayó su última gota de sangre, los sepulcros no se hubieran abierto. Los muertos no hubieran resucitado y se hubieran encontrado con su familia. Si hubiera sido Barrabás el que hubiera dicho, aquí, Señor, me han desamparado, entrego mi espíritu, los cielos no se hubieran conmovido. Y mucho menos hubiera resucitado al tercer día. Por eso había que libertar a Barrabás. Y quien tenía que ir a la cruz era Jesús. Pregunto, ¿quién estaba orquestando eso? Porque todavía en este siglo y en este tiempo, mucha gente en la iglesia dicen que el diablo. Y para poder hacer acepto ese sacrificio, tiene que haber un sumo sacerdote. Ay. Tenía que haber un sumo sacerdote como en el tabernáculo de Moisés. Y ese sumo sacerdote no podía ser del infierno, porque ese sumo sacerdote tenía que ser santo, como el sacrificio era santo. Y quien estaba orquestando los latigazos, el que permitió y ordenó que le pusieran la corona de espinas, el que ordenó y dirigió a la gente a que cargaran una cruz, que lo clavaran en la cruz y que le traspasaran el costado. Ese sumo sacerdote que al final aceptó el sacrificio para que tú y yo, nuestros pecados fueran perdonados, no estaba en el infierno, era el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que hoy dirige tu vida y la mía. Ese sumo sacerdote que si nuestra vida le agrada, acepta al Padre. Mi alma alaba a Dios. Nada hubiera sucedido. Hoy siguiéramos con el decreto de maldición. Hoy no pudiéramos tener la oportunidad de decir, si el justo cae 7 veces lo levanta. Hoy no podemos decir que podemos ser sanos por la sangre del Cordero. Tenía que ser Él. Hay una canción de un amigo tremenda, muy bien interpretada, pero que dice, bájenlo. Y yo digo, amigo mío, mi hermano, si lo llegan a bajar para poner a otro, pues nosotros no estuviéramos aquí hoy con la opción, como decía la canción, con tener la opción de aceptarlo a Él, de reconocer que Él es nuestro Salvador, de poder vivir para Él, de tener la opción de en un momento dado, junto con el Espíritu, gritarle al novio, ven. Por eso, Romanos dice que nuestra vida debe ser un sacrificio vivo y agradable a Él. Que eso es nuestro culto racional. Que nosotros debemos de andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque Él murió
para darnos vida. Él se hizo débil para fortalecernos. Él se hizo pobre para enriquecernos. Por eso hoy es un día de fiesta. Hoy no puede ser un día de estar caminando con miedo y con asustado y ay Dios mío, se murió y llorando. No, hoy es un día de levantarnos y hacer fiesta. Hoy es un día de dar gloria y honra al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque un día tuvo misericordia de nosotros. Porque Él dio a su Hijo por ti y por mí. Lo que ninguno de nosotros hubiéramos hecho. Romanos 3, 23 y 26 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, miren, gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa sangre preciosa por la cual somos justificados cuando aceptamos el sacrificio de Jesús. Por esa sangre que Él perdió en la cruz somos justificados, y eso significa que el día que nos presentemos delante de Dios y hayamos pasado y nos hayamos reconciliado y estemos inscritos en el libro de la vida, ese día cuando te miren allí, la declaración de tu vida es: inocente, 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 inocente uva, inocente y rabaca. Oh, eres inocente. Es la sangre que te protege, es la que te cubre. Es que cuando el enemigo viene hacia ti y ve esa sangre, ese pacto de sangre que hizo Dios, se tiene que alejar. Qué maravilla, qué precioso es ese Dios, aleluya. Esa sangre preciosa que perdona nuestros pecados, esa sangre que nos santifica, aleluya, esa sangre que nos da paz, esa paz que todo el mundo está buscando, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, solo puede venir a la vida del ser humano cuando usted camina hacia Él, se reconcilia con Él y usted acepta el sacrificio de la cruz en su vida. Aleluya. Una sangre que nos hace entrar en un nuevo pacto, que ya no son rituales, que ya no son, que la gente antes, por ejemplo, para darle un ejemplo de los rituales, ¿verdad? La gente, si esta iglesia, si este templo, este edificio estuviera vacío, todavía hay gente todavía que ven este lugar cuando está vacío como el lugar santísimo. Hoy es el altar, porque se está predicando la palabra de Dios. Pero cuando no estamos en la semana aquí, ¿cuál es el altar? ¿Cuál es el lugar santísimo? Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué casa? Tú. No es tu casa, es la casa de Dios. Ese es el lugar santísimo donde Él habita. Sé que usted es un altar que está caminando por todos los lugares. Usted no puede pensar que usted es un altar y es santo aquí. Usted es un altar donde quiera, porque la Biblia dice que usted es un libro abierto. Aquí todos podemos ser luz, pero de ahí hacia afuera usted es el altar de Dios. Usted es el lugar santísimo, caminando por las calles, entrando a los shopping, entrando a la escuela, entrando en su hogar, entrando a todos los lugares que usted vaya. Usted es el altar, usted representa, usted es un embajador del reino de los cielos. Y Cristo murió para darte a ti algo mucho más grande, para hacer grandes cosas contigo. Si entendemos que el altar de Dios
donde Él se quiere glorificar y se quiere manifestar, somos cada uno de nosotros. ¿Alguien se atreve a darle un aplauso a Dios por eso? ¡Aleluya! Esa sangre que rasgó el velo para que nosotros podamos tener entrada directa con Él. ¡Aleluya! Preciosa sangre. Preciosa sangre. Que cuando fallamos y pecamos, pareciera que la pisoteamos. Hay un pastor que hacía, y a nosotros nos pega las cosas, manía la de otro. Que pareciéramos que conociendo todo lo que ha hecho por nosotros, nos inclinamos muchas veces a hacer el mal. Como si estuviéramos gritándole al mundo que lo crucifiquen, o como si estuviéramos ignorando el poder de esa sangre. Hablaba con los pastores en principio y les decía, mucha gente hoy día ve la iglesia como algo más en su vida. Dentro de su agenda de 20 cosas, ve algo más en su vida. Pero si nosotros pudiéramos ver la iglesia como Dios nos vio a nosotros, que Él dio lo mejor de Él, que Él dejó en bancarrota el cielo por ti y por mí, que la mayor prioridad de Él fuimos nosotros. Si nosotros cada uno como iglesia pensáramos igual y pusiéramos primero la obra de Dios, pusiéramos primero el servir en la obra de Dios, dice la palabra de Dios que si nosotros ponemos primero las cosas de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero qué difícil se le hace a mucha gente entender eso. Y siguen buscando a barra baja. Cuando el mundo y los gobiernos de este mundo no te pueden dar nada que sea eterno. Pero el que fue a la cruz se llama Jesús, y hoy tú escoges a Jesús. Y entonces Él te dice que te conviertes en un coheredero juntamente con Él. ¿Y qué es un coheredero? ¿Quién es alguien que acepta el sacrificio de Jesús en la cruz, que le sirve y se esfuerza y que ve la misma manera que Dios hizo conmigo, yo me voy a esforzar para agradarlo a Él? El que ve eso, Dios le llama coheredero juntamente con Jesús, que antes de morir se le llamaba el unigénito, o sea, el único hijo de Dios. Pero ahora, por causa de que tú te has reconciliado, tú ya no es el unigénito, ahora es el primero, y nosotros segundo, tercero, y Él nos añadió al árbol de la vida. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra vida tiene que ser vida fructífera, porque todo lo que le pertenece a Dios nos pertenece. Ay, no, usted no lo cree. Usted no lo cree. Posiblemente si yo le digo todo lo que pertenece al hombre más rico de Ponce, te pertenece. Y dice, wow, voy a buscar eso. Eso sí me gusta. Pero te estoy diciendo que todo lo que le pertenece al Rey de Reyes, al Salvador del mundo, toda su riqueza, todo lo que Él tiene para su pueblo, a ti te pertenece, porque tú, por derecho, por la sangre de Jesucristo, tienes ese derecho a reclamarlo. ¿Alguien puede creer eso? Aleluya. Pero como que no le hacemos caso a eso. ¿Ah? Gloria a Dios. Cuando yo le doy lo mejor de Dios a mí, de mi vida a Dios, Dios va a dar lo mejor de Él para mí. Ya lo dio y lo va a seguir haciendo. Juan 12, 23, 26 dice, Jesús les respondió diciendo a los discípulos, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Dónde? En tu vida. ¿Dónde? En todo lo que tú hagas. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hoy el fruto de Jesús llegó hasta Ponce.
después de 2000 años. Ese fruto maravilloso. Y no tan solo llegó hasta aquí, sino que ahora la gloria de Él es mayor que la primera. Cuando se humilló y lo dejó todo, Él vivía en una gloria. Después que murió y resucitó, entró en su gloria mayor. Y así quiere hacer con nosotros. Vivimos nuestra vida terrenal y cuando nos reconciliamos con Él, entonces Él empieza a mostrarnos que hay algo mejor, que hay una gloria mayor. Pero mucha gente se conforma con las cosas pequeñas de este mundo y cuando Dios le quiere dar lo mejor del cielo, no tiene dónde ponerlo. Está fuerte. Dice el 25, el que ama su vida la perderá. Mire cómo es, dice ahí. El que ama su vida, ¿qué? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará, ¿qué? Mi servidor. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. ¿Quién le va a honrar a usted? El Padre. El Padre. Qué honor. No tan solo nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros, sino que dice, si ahora me sirve por causa de Cristo, el cielo te va a honrar. ¿Tú sabes quién más te va a honrar? La naturaleza. La Biblia dice que la tierra gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Y dice que cuando los hijos de Dios alaban y agradan a Dios, dice que los árboles aplauden. Dice que los montes cantan. ¡Wow! Que la naturaleza se vuelca a favor de sus hijos. Yo no sé si usted quiere eso. Yo no sé si usted quiere seguir aferrado a las cosas de este mundo, a los afanes de este mundo, a esa desesperación de que las cosas tienen que ser para ayer y no poder esperar en el Dios de los cielos. Es que las cosas tienen que ser como yo digo y aunque Dios, tú sabes que Dios lo dice de una manera, pues yo lo quiero hacer a mi manera. Y no poder esperar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dice que te va a honrar y que al final de todo tú vas a salir bien. Y que cuando tratamos de ayudarlo, creyendo que sabemos más que Él, lo que hacemos es que lo dañamos y después le queremos echar la culpa a Él. ¿Estoy fuerte? ¿No? ¿No lo bajo? Sigo, ok. Zumbo, Micheo. Como dice mi hijo, yo no estoy molesto. Estoy un poco emocionado, pero no estoy enfogonado. Dice, no sé, yo no estoy enfogonado. Aleluya. Romanos 5, 6 y 11 dice, nos estamos yendo ya, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno y por el malo. ¿Quién muere? Pero aún la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Así que si usted se cree que usted es bueno, usted tiene un problema serio, porque Dios dice que no hay ni uno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Miren eso. Vamos a ser libertados del día de la venganza del Dios de los cielos. ¿Usted sabía que venía un día así? Donde Dios, la ira de Dios iba a manifestar sobre los seres humanos. Dice que el que se reconcilia y se cubre de su sangre es libre de ese día. Miren qué bendición. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si tú crees en el sacrificio de la cruz, que fuimos libertados por ese sacrificio, y yo no sé si estás apartado del Señor, o si hay alguien aquí en la iglesia que ha estado apartado del Señor, o en las redes, hoy es un buen día. Hoy es un buen día de aceptar y reconciliarte con ese Salvador de tu vida, con aquel que estuvo dispuesto a morir en la cruz por ti. Hoy es el día, mi hermano. Reconoce lo que está en tu vida. Y hoy, en vez de ser un día de tristeza, es un día donde todos podemos levantarnos y dar un grito de júbilo y alabar al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, y poder pasar todo al frente de alguna manera con cuidado y levantar las manos al cielo y cantarle al Señor, no sé qué alabanza escojan, y alabar al Dios que vive por los siglos de los siglos y darle un sacrificio de alabanza, tú diciéndole al Dios de los cielos cuán agradecido, agradecida está de Dios. Yo no sé desde cuando tú no le pides a Dios que por medio del Espíritu Santo te dé una experiencia nueva, te dé una unción fresca, te dé un aceite fresco nuevo. Y Dios un día como hoy quiere hacer eso contigo. Pero Él quiere como a ti te agrada que tu pareja te diga lo bien que te ves, como a nosotros nos agrada que nuestra pareja nos diga que nos ama, así tenemos que tener nuestra relación con Dios. Como así, a Dios le gusta que le hablemos, que le digamos las cosas, se las demostremos con nuestras acciones también. Y hoy es un gran día para darle gracias a Dios por lo que hizo en la cruz, por la muerte de su Hijo, por el derramamiento de su sangre. Un pueblo que alaba a Dios. Dice la palabra que cuando el pueblo de Dios alaba, suceden cosas. Cuando usted aprenda a alabar a Dios, puede ser que usted sea sano. Cuando usted empieza a alabar a Dios, puede ser que las cosas empiezan a cambiar. Porque la Biblia dice que van a suceder cosas. Cuando alguien alaba a Dios, suceden cosas. Suceden cosas maravillosas. Hay libertad, hay salvación, hay sanidad. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando alabamos a Dios, cuando buscamos la cercanía con Dios, de servirle con pasión. Aleluya. Que podamos decirle a Dios hoy que nos queremos enamorar de Él. De la misma manera que Él vive enamorado de nosotros, que nosotros podamos ser recíprocos con eso. Hoy es un maravilloso día. Hoy es un día precioso donde nosotros podemos gritar y decir junto con el Espíritu Santo: ven, Señor Jesús. ¿Cuántos se atreven conmigo a hacer un grito al cuento de 3 y decir: ven, Señor Jesús? El Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu y la esposa dicen: aleluya. Hoy es el día de tu libertad. Hoy es el día del jubileo, donde Dios quiere abrazarte. Abrázate a Él. Y si has estado apartado de Él, levanta tus manos y al cielo y dice: Señor, perdóname. Perdóname una vez más, pero yo quiero seguir caminando de tu mano. No hay nada mejor que estar contigo. Yo quiero empezar a buscar tu reino primeramente, para que tú me ayudes con todo lo demás que hay en este mundo. Mira, Señor, yo te voy a servir. Yo te voy a adorar. Yo te voy a alabar. Me des o no me des. Si me das lo que necesito, te alabo. Si no me lo das, te alabo. Aleluya. Si me das lo que necesito, te adoro. Si no me lo das, igual te adoro. Si me das lo que necesito, te voy a servir. Y si no me das nada, igual te voy a servir. En el nombre de Jesús. Pastor Denny Aragonés.